Evangelio de Lucas, capítulo 24, por favor. Hoy vamos a iniciar una serie de 5 o 6 domingos acerca de, le titulé esta serie Historias después de la cruz. Quiero mencionar, hermanos, algunos hechos o encuentros que tuvo Jesús después de su resurrección. A veces, como creyentes, nos quedamos con la resurrección, pero hay un montón de cosas bien especiales que Dios muestra después de su resurrección. Entonces, no sé si ustedes sepan, pero todo el año hay algo que se llama calendario litúrgico. Este calendario muestra ciertos eventos durante el año que como iglesia no que debemos celebrar, pero se recomienda celebrar porque hacen alusión a algún evento específico. Y justamente 40 días después de la resurrección se celebra el día del Pentecostés, que es precisamente, era una celebración judía el Pentecostés, pero también es el inicio de la obra del Espíritu en la vida de los cristianos. Y así hay como eventos especiales durante el año que a veces nosotros no los llevamos a cabo, pero en esta ocasión más o menos vamos a hacer al menos este espacio. Vamos a estar predicando este espacio donde Jesús estuvo todavía en la tierra de una manera un poco distinta, porque sí vemos que Jesús tenía algunas características que antes de su resurrección no tenía, como por ejemplo, dice la Biblia que de repente desaparecía. Es decir, ya después de resucitado había algunas, no sé cómo decirlo, cosas que Jesús manifestaba y que ya tenía esa autoridad porque su cuerpo ya estaba glorificado, que no tenía antes de su resurrección. Entonces vamos a ver algunas historias después de su resurrección y me parece que es 23 de mayo, 40 días después, justamente estaremos hablando del día del Pentecostés. Y este pasaje, hermanos, es de mis favoritos. Cuando entré a la maestría, este pasaje es como el lema de la maestría que personalmente estoy estudiando, y ahorita verán el porqué. Pero como está muy largo, vamos a leer Lucas 24 del 13 al 35. Vamos a leerlo de poquito a poquito y vamos platicando. Dice, voy a leer el versículo 13 y 14. Y aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí todas aquellas cosas que habían acontecido. Aquí, al menos en Lucas, esta es la primera, la segunda aparición de Jesús. Habla de María Magdalena, que Lucas no lo menciona, que fue a quien primero se aparece Jesús. Y según la narrativa de Lucas, se aparece a dos personas que iban rumbo a una aldea de nombre Emaús. Dice la Biblia que estaba a 60 estadios. En nuestro español nos imaginamos los estadios aztecas así amontonados para llegar a un lado, y no, el estadio es una medida que más o menos eran como 11 kilómetros, son 60 estadios. Y Emaús estaba de 10 a 11 kilómetros lejos de Jerusalén, y dice la Biblia que iban hablando entre sí todo lo que había pasado. Estamos en la escena del domingo, hermanos, donde Jesús resucita. Las mujeres van y avisan. Pareciera que como todo aviso corrió por todos lados, que las mujeres habían dicho que Jesús había resucitado. Sin embargo, como veíamos el domingo pasado, cuando una mujer hablaba, cuando una mujer traía una noticia, tenían derecho a creer o no, porque la voz de la mujer no era muy importante. Entonces muchos dudaron, o todos dudaron de la aseveración de las mujeres,
Y además habían corrido algunos de los discípulos habían corrido al sepulcro, y si bien no estaba Jesús, si bien estaba la tumba vacía, pero no estaba Jesús. Entonces aún estaba esa duda de qué habrá pasado y aún había mucha tristeza. Y bueno, seguramente estos dos discípulos no eran de los 11, pero recordemos que Jesús no solo tenía 11 discípulos, sino tenía muchos discípulos. Tenía el círculo selecto, que eran los 12, en ese momento eran 11, y muchos discípulos, entre ellos estos dos. La Biblia solo menciona que era Cleofas y el otro no sabemos. Unos dicen que era Lucas, precisamente, y otros dicen que era la esposa de Cleofas, porque llegan a Emaús y lo invitan a su casa. Entonces, no sabemos. El caso es que iban dos personas platicando el acontecimiento. Y vamos a leer del 15 al 24. Dice: sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y todo el pueblo. Y como le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. La Biblia, hermanos, no explica por qué estos hombres no le conocieron. No sabemos si Jesús tenía un aspecto distinto físicamente, no sabemos si divinamente sus ojos no alcanzaron a ver, o algunos comentaristas, estudiando el pasaje, dicen que Jesús iba como encapuchado, o sea, que no se le veía la cara y por eso simplemente no le vieron. No sabemos si fue una obra divina o si había un aspecto distinto en Jesús. Pero sí la Biblia nos muestra, hermanos, que a un Jesús que empezó a caminar con estas dos personas y se acerca con ellas, que es raro. Imagínese usted que usted está en la plática con alguien caminando y de repente llega otra persona que ni conoces y les dice, pues ¿de qué platican? Está incómodo, ¿va? Y luego lo peor de todo es que no sabe el chisme, el mejor chisme del momento, ¿no? Entonces tenían que actualizarlo, ¿no? Era como la escena un poco rara. Pero entonces Jesús se acerca y él les dice: ¿cómo puede ser posible que tú no sepas lo que está pasando? Obviamente Jesús sabía lo que estaba pasando. Sin embargo, nuevamente vemos a este Jesús que usa tácticas para escuchar a su gente, para saber qué piensan. Hace preguntas claves Jesús para ver realmente cuál es el sentimiento y el pensamiento de ellos. Vemos a un Jesús que camina codo a codo y que comparte frustraciones y pesares. Y señalar cuál es el camino correcto. Un autor decía que quizás a Jesús no lo vieron, sus ojos fueron velados porque era tanto el dolor, la tristeza y la confusión que ni siquiera se daban cuenta quién era el que caminaba con ellos. ¿Cuántas veces en nuestra caminar tenemos esta sensación de soledad y no nos hemos dado cuenta quién camina con nosotros? Y entonces Jesús, con este maravilloso tacto psicológico,
le da a Cleofas la oportunidad de desahogarse nuevamente. Y entonces él empieza a expresar, a platicarle a este hombre desconocido y les dice, es Jesús, Jesús Nazareno, quien era poderoso en palabra, era un profeta, pero lo asesinaron. Y además de eso, pues nosotros esperábamos que él hiciera, que él nos libertara. Estábamos esperando que este Jesús redimiera a Israel. Y hoy es ya el tercer día. Ellos creían al tercer día ya empieza a pudrirse el cuerpo. Y dijeron, a lo mejor en el primer día hubiera sucedido algo, a lo mejor en el segundo, pero ya es el tercero. Y pues estamos tristes porque la esperanza se está terminando. Para ellos la idea de redimir es liberar. Sí reconocen a Jesús que era un profeta y que hablaba palabras de Dios, pero estaban muy lejos de entender que Él era algo más, que Él era el Señor y que tenía la necesidad de padecer. Hermanos, es posible, es muy posible saber de Jesús y sin embargo no conocerlo realmente. Es solo a través de un adecuado conocimiento de la obra de Jesús y de un quebrantamiento de espíritu. Así solamente es posible percibir a Jesús como Señor y Dios. Ellos sí conocían a Jesús, pero no tenían un conocimiento total de Él. Ellos tenían una falsa expectativa de Jesús y esa expectativa murió en la tumba. Y nunca se imaginaron la obra que Jesús vino a hacer. Ellos le amaban y estaban profundamente entristecidos. Pero ellos no podían esperar que un Mesías muerto salvara a Israel. Ellos seguían pensando en un Mesías rey gobernador, el que expulsaría a los romanos y haría nuevamente de Israel una gran nación. Y entonces, hermanos, estos hombres se acercan a las Escrituras y a la verdad bíblica con una falsa expectativa. ¿Qué pasa, hermanos, cuando nosotros nos acercamos a las Escrituras esperando recibir algo y que nunca lo recibimos? Llega precisamente esta confusión de pensar que no es el Dios que yo esperaba, no es el Jesús que me platicaron, no es el Jesús que me enseñaron. Porque hemos creado una falsa expectativa de las promesas de Dios, de la palabra de Dios, de quién es Cristo. Y entonces, acompáñenme al versículo 25 al 27. Dice, entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decía. Este pasaje me conmueve, hermanos, porque... ¿Puedes ir preparando eso, por favor? Porque Jesús se acerca, los escucha y se da cuenta la falsa expectativa y por qué están tristes. Y entonces les dice, oh insensatos, y no es una grosería ni una palabra fuerte, era una palabra de decir faltos de entendimiento. Y Jesús les dice, no han entendido que era necesario sufrir, no han entendido que era necesario que el Mesías pasara por ahí, no han entendido que la Biblia habla de mí, que todos los escritos desde el Antiguo Testamento, desde Moisés, los Salmos y los profetas, todo habla de mí y era necesario que yo pasara por ahí. Isaías, hermanos, se le conoce, el mensaje de Isaías se le conoce como el siervo sufriente y el siervo victorioso. Conocemos el Salmo, Isaías 53, por ejemplo. Pero el judío pensaba que el siervo sufriente era Israel y el siervo victorioso era el Mesías que había de venir a traer la victoria. Y entonces Jesús les dice, están mal. Toda la Biblia habla de mí.
Y yo no puedo, esta escena me emociona tanto porque caminaron durante 11 kilómetros y Jesús explicándoles desde Moisés hasta los profetas cómo Él estaba en cada parte de la Escritura. Cómo Él en cada detalle, desde el Antiguo Testamento, desde Moisés, los Salmos, todo hablaba de Él. ¿Qué lección debe haber enseñado Jesucristo desde este panorama de las Escrituras hebreas? Jesús trazó un paralelo que nadie podía dejar de ver a su vida, enseñanza y sufrimiento. Aunque ellos no lo habían considerado antes, el cuadro de Cristo es delineado en el Antiguo Testamento como un panorama de un rey mesiánico que había de sufrir. Jesús, en resumen, registra que Jesús demostró o interpretó todas las Escrituras en torno al trabajo del Mesías. Solo los maestros judíos podían hacer algo así. Y ese día a los discípulos, sin saber que era Jesús, estaban conociendo cómo la palabra de Dios habla de Cristo. Hermanos, establezcamos en nuestra mente el principio de que cuando leemos la Biblia, Cristo es la luz central de todo el libro. En la medida en que tengamos en cuenta, nunca nos equivocaremos grandemente en nuestra búsqueda de conocimiento espiritual. Una vez que perdemos de vista a Cristo, toda la Biblia nos parecerá difícil de comprender. La clave del conocimiento de la Biblia es Jesucristo. Hermanos, ¿cómo nos acercamos a la Biblia? Cuando usted se acerca a las Escrituras, ¿para qué se acerca? Generalmente lo hacemos porque, Señor, por favor, háblame, ¿no? Queremos buscar una respuesta a nuestra situación particular. Nos acercamos a la Biblia porque tenemos un problema o porque queremos que Dios nos diga cómo hacer algo. ¿Viene en la Biblia algunas cosas? Sí. Pero aquí lo que Jesús nos está diciendo y les está diciendo a sus discípulos y nos muestra a nosotros es la manera correcta de acercarnos a la Biblia. Cuando yo me acerco a la Biblia, hermanos, es para buscar quién es Cristo. Todo lo demás, todo el modo de vida que esperamos tener delante de Dios, las respuestas, las promesas, son efectos secundarios de descubrir quién es Jesús. Desde Génesis 1, donde está Dios Jesucristo en la creación, cuando Él es la palabra, dice Juan que Él dio vida a la tierra, hasta Apocalipsis 22, toda la Biblia, hermanos, habla de Jesús. La invitación de Cristo a los discípulos de Maús, la invitación de Cristo a nuestras vidas, hermanos, es que cuando usted se acerque a las Escrituras, siempre contemple qué me dice esto de Cristo, qué me muestra de Jesús este salmo, qué me muestra de Cristo esta ley de Deuteronomio, porque en todo es Jesús. A veces decimos que nuestra Biblia es manual, que responde preguntas, que nos dice qué hacer. Y sí, en cierta medida sí lo es, pero este no puede ser el centro de mi atención para acercarme a la Biblia. La Biblia, hermanos, yo no alcanzo a entender, pero la Biblia es Dios Supremo revelándose a nosotros. Es el Dios que hizo los cielos y la tierra, el Dios que nos ama, que dejó algo escrito para su creación. Y su revelación es el plan de salvación para cada uno de nosotros a través de Jesús. Y en todas las Escrituras algo nos dice de Jesús. Voy a decir algo que a nadie nos gusta, pero la Biblia, hermanos, no habla de usted y de mí como personajes principales. Usted y yo no somos el personaje principal de la Biblia. El personaje principal es Cristo. Y eso se lo estaba diciendo a los discípulos. Les dijo, faltos de entendimiento, ¿no se han dado cuenta que desde Moisés, los salmos y los profetas, todo habla de mí?
quiero, hermanos, que escuchemos un pequeño audio que por ahí encontré, que precisamente, ¿lo conectaste? Ok. Nos dice un poquito de cómo cada libro nos muestra algo de Jesús. Adelante. Les bendiga, niños y hermanos. Hoy voy a declamar cómo se presenta Dios en cada uno de los libros de la Biblia. En Génesis, Jesucristo es la simiente de la mujer. En Éxodo es el Cordero de la Pascua. En Levítico es el sumo sacerdote. En Números es la columna de nube durante el día y la columna de fuego durante la noche. En Deuteronomios Él es profeta como Moisés. En Josué Él es el capitán de nuestra salvación. En Jueces Él es juez y dador de la ley. En Ruth Él es nuestro pariente y redentor. En Primera y Segunda de Samuel Él es nuestro profeta de confianza. En Reyes y Crónicas Él es nuestro rey reinante. En Esdras Él es el que reconstruye los muros derribados de la vida humana. En Nehemías Él es nuestro restaurador. En Esther el Señor Jesús es nuestro Mardoqueo. En Job Él es nuestro siempre vivo Redentor. En Salmos, Él es nuestro pastor. En Proverbios, Eclesiastés, Él es nuestra sabiduría. En Cantares, Él es nuestro novio amoroso. En Isaías, Él es nuestro príncipe de paz. En Jeremías, Él es nuestra rama de sabiduría. En Lamentaciones, Él es nuestro profeta que clama. En Ezequiel, Él es el hombre maravilloso de 4 rostros. En Daniel, Él es el cuarto hombre en el horno de fuego de la vida. En Oseas, Él es nuestro fiel esposo casado por siempre. En Joel, Él es el que bautiza con Espíritu Santo y fuego. En Amós, Él es el prendedor del fuego. En Abdías, Él es nuestro poderoso para salvar. En Jonás, Él es nuestro gran misionero en el extranjero. En Miqueas, Él es nuestro mejor mensajero de pies hermosos. En Nahum, Él es el vengador de los elegidos de Dios. En Habacuc, Él es el evangelista que llora. Revive las obras de Dios a través de los tiempos. En Sofonías, el Señor Jesucristo es nuestro Salvador. En Ageo, Él es el restaurador del patrimonio de los perdidos de Dios. En Zacarías, Él es la fuente abierta en la casa de David para el pecado y la suciedad. Y en Malaquías, Él es el sol de justicia levantándose con sanidad en sus alas. En el Nuevo Testamento... Muy bien. Un pequeño resumen, hermanos, de cómo Jesús está presente en cada libro de la Biblia. La Biblia no es solamente un montón de libros que cuentan historias. Es una sola historia que nos lleva a Cristo. Y es lo que los discípulos no entendían y no sabían la obra de Cristo, no habían conocido la obra de Cristo. Sabían de Jesús, pero sabían a medias. Versículo 28 dice, llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos lo obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que sentado con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría la Escritura? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les había acontecido. Ahora que lo habían reconocido como Señor, Jesús estaba en la aldea con ellos y seguramente le permitió el anfitrión partir el pan y fue ahí como en un modo de sacramento, como lo hizo en el aposento alto cuando se abrieron sus ojos. Y entonces ellos entendían por qué sus corazones ardían mientras este hombre les enseñaba.
La palabra viva, la revelación de Dios, había comunicado la verdad divina y sus espíritus respondieron naturalmente a su voz. Desde la triste conversación hasta la gloriosa realización de la presencia del Señor, para ellos la expresión de partir el pan tenía implicaciones sacramentales, especialmente cuando recordamos que el tiempo en que fue escrito el Evangelio de Lucas, es decir, estas palabras eran comunes para nombrar. Cuando Lucas escribió esto, cuando Lucas escribió este momento, o a quien les escribió este pasaje para entenderlo, la cena del Señor era muy significativa. Y entonces en ese momento fue cuando abrieron sus ojos, pudieron ver a Jesús y pudieron entender por qué sus palabras estaban siendo golpeadas tan fuerte en su corazón. Y la pregunta, hermanos, aquí es, ¿qué produce en nuestro corazón las Escrituras? Porque hay algo que debe ser transformado a la hora de nosotros entender las palabras de Dios. ¿Qué produce en tu vida el conocer a Cristo a través de las Escrituras? Y no solamente a Cristo, sino realmente la interpretación correcta de la verdad escritural. ¿Qué produce en nosotros o qué cambios hemos descubierto o visto en nosotros a través de la transformación de las Escrituras? Ayer o antier veía una imagen que me llamó mucho la atención, porque decía algo así como, Dios nos habla de diferentes maneras. Y por medio de las Escrituras, por medio de nuestros hermanos, por medio de los cantos, por medio de unos sueños, por medio de, no recuerdo, eran varios aspectos. Y son ciertos, Dios me habla a través de mis hermanos, Dios me habla a través de los cantos, Dios me habla incluso cuando duermo. Pero, hermanos, no podemos poner en la misma posición la revelación de Dios a cualquier otra manifestación donde Dios pueda trabajar en nuestra vida. Porque, repito, las Escrituras son la revelación de Dios para el hombre. La Biblia es la inspiración de Dios escrita por hombres, dados a nosotros entendiendo que esta es la verdad para la salvación de nuestras vidas. Por lo tanto, estos discípulos, era ya noche, como dicen las Escrituras, pero aún así regresaron a contar la transformación que habían tenido en su vida y la seguridad de que Cristo vive. La resurrección de Jesucristo es la fuente de la esperanza viva. Y ellos ahora tienen el mensaje de este gozo, de alabanza y de acción de gracias. Primera de Pedro dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo. Nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesús. Una esperanza no basada en una leyenda o fantasía, sino en la roca inconmovible de la resurrección de Jesucristo del sepulcro. Los apóstoles proclaman la resurrección porque no pueden hacer otra cosa. La prueba era demasiado precisa y concluyente. Él vive y en consecuencia la vida vale la pena vivirse. Él vive y en consecuencia a los que aman a Dios todas las cosas nos ayudan para bien. Él vive y en consecuencia nosotros también viviremos. Y Él vive, en consecuencia la maldición va a ser quitada y esperamos un cielo nuevo y una nueva tierra. La esperanza ha regresado a nuestras vidas por medio de la resurrección de Jesucristo. Y esta verdad está escrita en su palabra. Quiero terminar, hermanos, con dos preguntas que nos describe este pasaje. La pregunta primera es, ¿quién es Jesús para nosotros? ¿Qué imagen tengo de Cristo en mi vida? Cuando yo pienso en Jesús, ¿qué es lo primero que pienso?
pienso en alguien que está conmigo y que me ayuda, y qué bueno, pero ¿será suficiente lo que sé de Jesús y lo que conozco de Jesús comparándolo con las Escrituras? El Jesús que conozco, el Jesús que amo, el Jesús que alabo, ¿está acorde al Jesús de las Escrituras? ¿O es un Jesús que yo he hecho a mi parecer, a mi gusto, a mi expectativa? ¿O es un Jesús que yo he hecho condicionado a lo que me ha dicho el pastor nada más, pero yo no lo he encontrado en las Escrituras? ¿Quién es Jesús para nosotros? ¿Y qué sabemos de este Jesús? Y la segunda pregunta, hermanos, es cuando alguien se acerca a usted y le pregunta, pues, ¿qué dice la Biblia? No le entiendo. ¿Qué le respondemos? ¿De qué habla la Biblia? A lo mejor lo primero que le respondemos es, no, pues la Biblia me dice cómo vivir. No, pues la Biblia me dice cómo ser feliz. La Biblia me dice cómo ir al cielo. ¿De qué habla tu Biblia? ¿Quién es el personaje principal de las Escrituras? ¿Con qué actitud me acerco yo a las Escrituras? Dije 2 preguntas y hice como 10, ¿verdad? Pero son 2 bases. ¿Quién es Jesús? ¿Y de qué habla tu Biblia? Y si no tenemos la respuesta correcta, basada en Lucas 24, que Jesús nos dice, todo habla de mí. Tenemos que acercarnos a su palabra con una actitud diferente a la que quizás nos hemos acercado. No somos el personaje principal, sin embargo, en su misericordia el Señor trabaja con nuestra vida, nuestro carácter, nuestras situaciones. Pero acerquémonos a acerquémonos a la Biblia, pidiendo que nos diga algo de Él, no de nosotros. Que nos muestre quién es Él. Y todo lo demás, dice la Biblia, vendrá por añadidura. Vamos a ponernos de pie para terminar este espacio. Recordando que atrás está el canasto de ofrendas. ¿Dónde? Acá enfrente. Bueno, lo puedes poner atrás, por favor. Si alguien para diezmos y ofrendas. Y permítanme orar para hacer despedidos. Señor, gracias. Gracias porque hoy nos muestra, Señor, la verdad de tu palabra. Señor, muchas veces nos hemos acercado a las Escrituras esperando recibir algo para nosotros. Pero ayúdanos, Señor, a cambiar nuestra mente y actitud para que cuando nos acerquemos a tu palabra, Señor, sea para encontrarte a ti, Señor, para saber quién eres tú, para conocer tu verdad, Señor. Y en ese camino y en ese descubrir, tú hables a nuestra necesidad, a nuestro espíritu. Pero permítenos, Señor, por favor, no tener el corazón o el pensamiento de estos discípulos que si bien te amaban, Señor, aún les faltaba conocimiento de ti, Señor. Y eso creaba una falsa expectativa. Permítenos conocerte más profundamente, Señor. Permítenos deleitarnos en tu palabra y en tu verdad. Permítenos, Señor, entender tu revelación hecha para nosotros, Señor. Permítenos, Padre, ponernos en el lugar correcto al buscarte, Señor. Ponerte a ti en el lugar correcto y enamorarnos más de ti por todo lo que la palabra de Dios nos dice de ti, Señor. Abre nuestro entendimiento para buscarte, Señor. Abre y permite que un día, Señor, podamos decir como estos discípulos: no ardía nuestro corazón cuando abría las Escrituras, Señor. Y si bien hoy no tenemos a Jesús físicamente para que nos enseñe, tenemos a tu Espíritu, Dios, para que nos guíe a toda verdad.
Señor, queremos también experimentar que nuestro corazón arde cuando conocemos tu verdad, Señor, cuando entendemos tu palabra, cuando te vemos a ti en las Escrituras. Padre, por favor, sigue trabajando en cómo conocerte a través de tu palabra, Señor. Y permítenos ver la grandeza de tu resurrección en cada día de nuestra vida. También pedimos que tu amor, tu hermoso amor, acompañe cada uno de mis hermanos ahora que vamos a casa, y que también, Señor, la gracia de tu Hijo y la comunión y el discernimiento de tu Espíritu nos acompañe hoy y siempre hasta que tú vengas. En Cristo Jesús. Amén y amén.